prima, la amiga de la prima, que es la de blanco, y la coja, que es la que está allá, que es con la que yo te digo que siempre salgo, por eso es que está coja. Muéstrale la pata también. Esta también es por actriz. Dice, guay, a mi es que le sube, ey, yo le agregué un leal por un tema que en mi vida es elemental. Fui a visitar a Astrid en el hospital y desde el día que falleció ningún tema me sale mal. Rompo la instrumental por una fuerza espiritual, cumpliendo mi promesa, su memoria voy a honrar, no voy a fracasar. Le prometí pegarlo y no llorar, y antes de que se muriera yo le prometí cantar. Crecí entre música, empecé a escribir a los 12 años, plasmé recuerdos de mi infancia en libretas que extraño. Noté que el ego por cantar a muchos consumía y no me dejé llevar, pues vi que no me convenía. Cantaba en casa de los panas por un vacilón, y cuando yo le escribí una dama y el corazón, siempre aumentó mi experiencia, la improvisación. En clase sonó la campana mientras yo prendía el salón. Contaba con Diego Moreno lanzando el phone. Adrián fue quien me enseñó a hacer ese beatbox cabrón. Mis primeros amigos en esta profesión, Víctor, Diego, Tatiana y casi cura en acción. Busqué cambiar el rap por lo romanticón, ahora escribí a danzar y a veces reggaetón. Nunca he pensado en triunfar, la fama es un error, pero un día decidí cambiar, no ser del montón. Conocí a Astrid Leal en una reunión, estaba José Gómez, un pana del corazón. Al entrar a la party hubo improvisación contra el pana William en aquella ocasión. Después de improvisar, te estaba quemando un blon y escuché a Astrid Leal decir: esta es tu vocación. Se hizo mi mejor amiga y me apoyó en esta cuestión. Yo, por siempre mi mejor amiga y corazón.